Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Estamos en nuestra serie Discipulado Transformador y estamos estudiando según lo que el Nuevo Testamento dice de cómo el proceso discipular se llevó a cabo en la historia de la iglesia y obviamente haciendo un puente a cómo la iglesia de hoy, como la iglesia contemporánea, estamos haciendo discípulos. Y eso es lo que vamos a dialogar, es lo que nos convoca para dialogar hoy con mi hermano Eddie Amílcar Osorio. Pastor Eddie, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Gracias a Dios, todo bien, empezando ahí. Bueno, esta es la primera semana, ¿no? O segunda semana ya. Casi segunda, ¿De ¿no? diciembre? De diciembre, así es. ¿Primera, pastor? Bueno, empezamos el 4, ¿no? Por eso les decía sí. Pero estamos contentos de poder estar una vez más aquí con ustedes, compartir este tiempo y pues de alguna forma pues ya vivir a esta etapa, ¿no? Del año, el corre, ¿no? Sí. de fin de año, pero estamos contentos por lo que el Señor nos permite hacer y nos ha permitido hacer durante este año. Claro. Así que un saludo cordial a todos ustedes, sin duda, muchos proyectos concluidos, muchas metas también por concluir, ¿verdad? Mucho por aprender. Exacto, mucho por aprender, sin duda. Yo creo que este año nos ha dejado a todos muchos aprendizajes también. Así que estamos contentos de poder compartir este tiempo con ustedes y más todavía por el tema que hoy nos ocupa, el cual es parte de nuestra serie muy Discipulado Transformador. Y hoy, pastor, es el episodio 21 de la serie. ¿De la serie? Y 121 de Diálogo de Fe y Salvación. Excelente. Ya en este formato de radio y TV, ¿verdad usted? Amén. Entonces, y yo quiero dar un anuncio ahorita, aunque creo que no hay, faltan algunos hermanos que se conecten por ahí, pero queremos anunciarles que también estamos en Spotify con un nuevo formato, porque Spotify ahora acepta video. ¿Ya? Ah, mire, esa es nueva para mí. Exacto, así es. Entonces ahora en Spotify usted puede ver el programa así, en video normal o en audio, como usted quiera. Están las dos versiones. Interesante. Sí, están las dos versiones. Eso es así innovado que, ahorita. Exacto, pastor. sí. Hace poco, no hace mucho, se lanzó esa función de Spotify. Así que le animamos a que usted pueda compartir estos episodios también. Están ahí, todos los episodios están actualizados de Diálogo de Fe y Salvación en Spotify. Usted los encuentra ahí, compártalos con familiares, con amigos, con hermanos de la iglesia, para que también se unan a la conversación sobre discipulado. Creemos, hermano Carlitos, que es una conversación tan necesaria para el día de hoy, claro, para la iglesia contemporánea y considerando también la cultura que nos rodea. Entonces es importante poner sobre la mesa un tema tan trascendente e importante como lo es discipulado transformador. Exactamente, Manuel. He venido hablando un poco acerca de ello y de la enfermedad pues que hoy en día padecemos como iglesia, pastor, de lo que la iglesia hoy en día hace, y pues hemos venido estudiando durante todos estos 21 programas específicamente esto, y estamos ya en la parte casi en la recta final, pastor. Así es. Y estamos hablando un poco acerca de la multiplicación de los grupos de discipulado. Así es. Obviamente estamos planteando ese discipulado como ese proceso relacional. Exacto. Y uno de los primeros puntos o de las estrategias para hacer discípulos tiene que ver con la inversión de tiempo y esfuerzo hacia las personas. Exacto. ¿Sí? O sea, inversión de tiempo y esfuerzo. Ojo que estamos planteando de que no solamente a través de culto y no solamente es el pastor quien debe hacer. Así es. Sino todo. Todo Exacto. aquel que ha creído. Por lo tanto, estamos hablando un poco acerca de ello. Asimismo, hermano Eddie, hoy vamos a hablar un tema que está, yo creo que es importante. Y fíjese que, bueno, en mi corta experiencia, hermano Eddie, es algo que no se practica. Uh-huh. Es algo que no se practica
practica. Ajá. Y creo yo que necesitamos dialogar ello. Y esto tiene que ver, mis hermanos, con las relaciones. Exacto. En su momento trabajamos una serie de evangelismo Gran tema relacional, ese, pastor, sí. pero creo que vale la pena volver a remarcar esta parte. Y hay un Exacto. pensamiento que a mí me dejó bien pensativo, pastor, Quieto. cuando leíamos, exacto, cuando leíamos el material, y esto se une a la definición que hermano Marcelo Janco en su momento, pastor, nos daba de discipulado. Exacto. Construir poco a poco trae resultados sólidos. Así es. A veces nosotros como iglesia, miren hermanos, como pastores, como ministerios, muchas veces queremos tener resultados rápidos. Así es. Resultados de impacto, que en una noche de avivamiento vengan 50 almas para Cristo. Exacto. Y no vamos a descartar de que Dios pueda hacer cosas así, mis queridos hermanos, pero los números, las estadísticas y los estudios dicen que eso, pastor, un muy alto porcentaje de estas personas no consolidan su fe. Exacto. Yo creo que algo, hermano Carlitos, que definitivamente es importante que lo consideremos en la actualidad de la iglesia contemporánea, ¿verdad usted? Es el hecho de que hacer discípulos toma tiempo, queridos hermanos. Claro. Ya hacer discípulos no es de la noche a la mañana. Y hacer discípulos... Perdón, pastor, y el tiempo, perdón que lo interrumpa ahí, el Ajá. tiempo en ambas vías. Exacto. Tiempo de inversión nuestra Así es. y tiempo, pastor, me refiero a de esperar también con las personas. Correcto. Es un error pensar, miren familia, es un error pensar que de la noche a la mañana las cosas van a pasar, pero perdón. Exacto. Yo estaba diciendo precisamente eso, que es un proceso de paciencia, y lo digo porque muchas veces nosotros queremos acelerar las cosas, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos discípulos, queremos discipular hoy y tener discípulos listos para mañana, o para pasado mañana, entre una semana o entre unos 3 meses. Pero déjeme decirle que no funciona así, ¿ya? Y un ejemplo de eso es el proceso discipular que vemos en el Nuevo Testamento y que lo hemos abordado a lo largo y ancho de esta serie, ¿verdad, pastor? Que lo que vemos ahí es inversión de tiempo en la vida del discípulo. Y ahí es donde está el gran, ¿qué le digo? El gran escollo que vemos nosotros en la iglesia contemporánea, ¿verdad? Ustedes, en donde estamos haciendo un montón de cosas, pero no estamos haciendo, escuche bien, una de las, la tarea principal que nos ha delegado el Señor. Exacto. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Y nosotros estamos yendo y haciendo muchas veces otras cosas, ¿ya? Entonces debemos reenfocar, repriorizar, podríamos decir, ¿verdad usted? Lo que hacemos para que todo vaya enfocado en hacer y desarrollar la tarea discipular que nos fue encomendada por nuestro Señor. Y uno de los vehículos importantes para esto son las relaciones. Correcto. Y sobre ello vamos a hablar, pero antes, pastor, nos gustaría saludar a los hermanos que nos escuchan por los diferentes medios también. Así es. Por las diferentes radios, en el canal Amigos TV, obviamente. Así es. Y también aquí a través del Facebook Live. Hermano Eddie, tenemos por ahí nuestro hermano Juan Alonso Mellao. Nuestro hermano Saludos, Juanito, siempre pendiente del programa. Muchísimas gracias. Así También es. en línea el profesor, pastor Saúl Antonio Juárez, pastor. Un saludo, pastor. Hermano Saúl. Mucho gusto. Gracias por estar ahí en la transmisión. Amén. Asimismo, nuestro hermano Edilson, gracias por estar pendiente. Hermana Nora Amén. Galdames Saludo. también. Ahí nos manda congratulaciones, hermana Nora. Saludos, hermana Nora. Y también nuestro hermano Ronald Estuardo Osorio Garnica, pastor. Así es. Hoy está cumpliendo, creo que casi 50 años. No son bromas. Hoy está cumpliendo años nuestro hermano Ronald y le Así enviamos es. un cordial saludo, ¿verdad? Saludos, Ronald. Así Dios te que bendiga. Esperamos que nos invite a Que algo, nos invite pastor. al pastel. Sí, porque no puede ser. Una No carnita puede asada ser. ahí o algo. También nuestro hermano Josué Vides. Saludos, mi Saludos, hermano. Josué. Gusto saludarlo. Y nuestro hermano Randy Villeda. Así es. Fichaje de Ibec Chiquimula para el manejo de redes, pastor. Así es. Saludos especial, hermano Randy. Saludos, Randy. Gracias También por la ahí sintonía. al primo Wilber Brenes, pastor, allá desde los Estados Unidos de Norteamérica, la tierra del tío Sam. Algo con frío, como que están por ahí ahorita, pero Así un saludo es. especial. Un saludo a todos, hermano Carlitos. Y por supuesto, no queremos dejar pasar esta oportunidad también para saludar a Jesse Osorio. Sí, así hermano es. Jesse.
sí. Un saludo, gracias por escuchar Diálogo de Fe y Salvación, por vernos y por estar en sintonía específicamente el día de hoy. Saludos al primo, dice, feliz cumpleaños al feliz primo, cumpleaños, dice, ¿verdad? Jessy. Al primo Ronald. Así que qué gusto poder compartir este tiempo con todos ustedes. Bienvenidos. Sí, mi hermana Jenny Najarro, pastor, se Así conecta es. también, pendiente del programa. Gracias, hermana, un gusto saludarla. Y Mayari García. Un gusto saludarla, hermana. Dios la bendiga también grandemente. Muy bien, hermano Eddie, relaciones. Hablemos del atractivo de las relaciones. Pastor, invitar a alguien a un programa, a un culto, no vamos a decir que es malo, Exacto. pero es impersonal. Exacto. ¿Mm? Así es. Pero cuando usted comienza intencionalmente, genuinamente, a querer ganarse una amistad con alguien, para luego, obviamente, intencionalmente en amor, pastor, porque hay que aclarar esto, porque esto no se trata de ganar trofeos también. Exacto. Se trata de una genuinidad. Yo quiero tener una amistad con alguien porque quiero tener una amistad con él, no porque, mire qué interesante, no porque solamente por ganármelo para el Señor. Sí. Sino que Yo una creo que genuinidad, Eddie. Yo creo que esa parte que usted dijo es bien importante. Los nuevos creyentes o los convertidos no son un trofeo que usted se tiene que ganar. Exacto. ¿Sí? Sino que son personas que están ahí y que el Señor nos ha mandado a compartir nuestra vida con ellos, la vida de Jesús con ellos, ¿verdad? A través de nosotros, reflejar el carácter y vida de Jesucristo y no tomarlos como un premio, ¿verdad? Ustedes, yo me lo gané, ¿verdad? No, Por ejemplo, sí, ¿verdad? sí. O el tema este también, hermano Carlitos, de llegar a un punto, y no sé si usted me va, yo espero que usted me entienda, ¿verdad? Llegar a un punto como de idolatrar el tema de alcanzar gente. Alcanzar gente a través de un método, ¿verdad? O sea, yo creo que se puede volver hasta cierto punto algo mecánico. Exacto. En donde no se está disfrutando y no se está sintiendo. Y no necesariamente algo que honre y glorifique el nombre del Señor, ¿verdad usted? Aquí podemos caer una pregunta, pastor, que plantea también el profesor Nicolás Emilio Tranchini, pastor, sobre que si es posible evangelizar no amando. ¿Qué opina usted? ¿Qué responde usted? Bueno, pues ¿Es posible evangelizar no amando? Pues por lo que vimos por lo que leímos y el ejemplo que pone Nicolás Emilio Tranchini, yo creo que sí. Jonas, ¿no? Exacto. Jonás evangelizó Nínive deseando que cayera fuego del cielo sobre ellos. Sí. O sea, mire, pastor, qué tremendo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Miren, hermanos, tenemos que aprender algo, pastor, y creo que es la clave de la iglesia hoy. Tenemos que aprender a disfrutar las cosas. Exacto. Si no estamos disfrutando las cosas, vamos a caer. Y mire, estudiar a profundidad, por ejemplo, el mensaje de la iglesia de Éfeso, pastor, es un deleite para la iglesia de hoy. ¿Sí? Exacto. Cuando se vuelve mecánico el asunto, y tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es probable también que usted quiera tener relación hipócrita con alguien, pastor, por el mero hecho de ganarlo por el Señor. No, es que mire, por eso es que el Señor, mire, pastor, nos invita, y a mí me encanta, mire usted, ese mientras van en Mateo 28, porque ese mientras van implica cotidianidad. Exacto. Ahora hay algo bien importante, mire, hermano Carlitos, que en esa mecanización puede llevarnos a cometer un error, ¿verdad usted? Y yo digo, fíjese, bueno, dentro de todo esto, hermano Carlitos, es muy importante el traer este tema a la conversación porque es un tema tan extraño para nosotros. Ya es un tema tan extraño para muchos cristianos que cuando usted lo plantea, hermanos, vamos a ser discípulos a través de nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a ser discípulos en su trabajo, que usted va a ser discípulos en la universidad, que usted va a ser discípulos en el campo donde usted esté, ¿verdad? Pero hay gente que dice, bueno, ¿pero y cómo? Porque hay gente que está metida en que el discipulado es dentro de las cuatro paredes del templo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces debemos de repensar nuestro discipulado y trasladarlo a la parte de las relaciones. No porque nosotros lo digamos estrictamente aquí, ¿verdad? Sino porque es el modelo que vemos en el Nuevo Testamento desarrollado por Jesús y aún también desarrollado por el apóstol Pablo. Entonces yo creo que eso es algo importante, hermano Carlitos, porque siempre en alguna ocasión escuché a alguien decir, mire, pero vamos a ser discípulos a través de las relaciones. ¿Dónde está el manual? ¿Va? ¿Qué detalle? ¿Cuál es el manual, verdad? Que vamos a usar. ¿Qué lección toca hoy? Siempre queremos que sea algo rígido, ¿verdad? Y que en su momento va a estar. Y escuche, y siempre queremos que las cosas tengan una fecha de caducidad. Sí.
Siempre queremos como que las cosas, bueno, tanto tiempo tengo que aguantar aquí, ¿va? Llega la lección 13 y ya. Exacto, tanto tiempo tengo que aguantar aquí y me zafo, ¿va? En el buen sentido de la palabra, ¿verdad usted? Entonces, yo creo que, y hermano Carlitos, y aquí es donde también a nosotros nos corresponde también como líderes de la iglesia y todo eso, plantear una cuestión. Nunca dejamos de ser discípulos. Nunca. O sea, usted y yo seguimos necesitando un pastor que tiene 50 años de ministerio, sigue necesitando que alguien ministre su vida. En algún momento leía la opinión, fíjese, pastor, de Rick Warren con relación a eso, fíjese. Ajá. Y Rick Warren en su momento, por eso es que plantea, pastor, no una pirámide de madurez, exacto, sino un círculo de madurez. ¿Por qué? Porque un círculo de madurez está conectado exacto, el día 1 al día 100. Exacto. Y usted sigue necesitando las mismas verdades del día 1 que el día 100. Sí, porque puede ser que usted esté en el día 100, claro, pero puede ser que un día, por el pecado que mora en nosotros, usted esté en el día 0. Exacto. Ya, ahora, hay algo importante dentro de todo esto, hermano Carlitos. Ajá. Invitar a alguien a tener una relación sincera y honesta con nosotros implica un compromiso más serio que invitarlo a un culto. Es que ese es el detalle. ¿O no? Claro. Y mire, pastor. Porque implica relaciones de transparencia. Claro. Implica, no es igual ir a abrir la Biblia con alguien a abrirle su corazón a alguien. Yo siempre he dicho, fíjese, pastor, que uno de los principales culpables, uno de los principales culpables para que la gente hoy en día esté un poco reacia al evangelio, ¿sabe quiénes somos, pastor? La misma iglesia. Exacto. Una iglesia que ha leído de forma incorrecta el Nuevo Testamento y se ha enfocado en ser una iglesia dogmática, legalista, ¿sí? La cual presume de que gente santa, incorruptible, en el sentido humano, obviamente, se reúne ahí. Gente perfecta, la crema innata de la sociedad se reúne ahí, ¿verdad usted? Y yo creo que alcanzar esos calificativos, pastor, ha sido un error de nuestra parte. Yo creo que tiene mayor impacto el entender que soy pecador y el fruto de Cristo se expresa en mí. Exacto. Que estar diciendo y redundando y predicando a la gente que nosotros somos los ángeles. Sí, porque tarde o temprano, escuche, ayer teníamos una conversación en una célula, en una célula con unos hermanos, y precisamente hablábamos sobre la parte del testimonio. Y de que qué importante, hablábamos de esto, mire, y dije yo, qué importante es mantener un balance. Porque por un lado, qué importante es el testimonio, ¿verdad? Chicos. El testimonio para la transmisión del evangelio. Pero por otro lado, qué peligroso es llegar a idolatrar el testimonio. Exacto. Llegar a un punto, hermano Carlitos, en donde usted tiene un comportamiento hipócrita con el fin de impactar la vida de alguien. Lo que pasó con los fariseos, por ejemplo. Exacto. Cuando el Señor nos llama, ahora, y yo le decía, y platicábamos esto con los hermanos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar el día que esa persona que ha visto mi vida intachable me encuentre pecando? Haciendo porque va a pasar, ¿no? Y ojo que me refiero, por ejemplo, me refería, por ejemplo, a un evento, por ejemplo, les decía yo, ¿qué tal si usted un día tiene un arranque de ira, una despotrica contra una situación, una cólera, un accionar enérgico, usted no logra controlar su temperamento y ¡pum! En la confianza del hogar. Exacto, o sea, y bueno, ¿qué va a pasar con mi testimonio ahí? Y es algo bien importante, que mi pecado, que yo sigue habiendo pecado en mí, ¿ya? Pero es algo bien importante, que mi pecado no anula el poder y el impacto que el evangelio tiene. Ahora, cuando estamos hablando de pecado, miren, hermanos, estamos hablando en el sentido general del pecado. Exacto. Y no en el sentido de la práctica. Es que mire, pues que el punto está, pastor, que aquí tenemos un mal concepto del pecado, hombre. Pecado le llamamos nada más a los pecados, ¿qué? De acción. Exorbitantes. Ay, sí, que tuvo fornicación, adulterio, que lo vieron tomando. O sea, vamos, señores, esos son pecados, obviamente. Pero estamos hablando del pecado, pecado sin ese. Estamos hablando de la inmanencia, pastor, total de lo que el estándar santo Dios nos exige. Exacto. Los 10 mandamientos, si lo queremos ver en práctica. Exacto. Los 10 mandamientos, usted, querido hermano que me ve y que me escucha, usted los barre con sus pies a cada rato. Así y yo también. Así es. Y precisamente a eso me refería. Por eso es que estamos agradecidos con Cristo. Claro. Entonces tenemos que tener esa concepción, pastor. Exacto. Por eso nuestro mensaje es un mensaje de gracia. No es un mensaje de juicio, ¿ya? Sino es un mensaje de agua de vida para la gente que esté en un desierto espiritual, ¿verdad usted? Pero una pregunta importante, pastor, porque nos puede hacer una pregunta a la gente que nos está viendo ahorita, ¿verdad? ¿Y la santidad qué? Si la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Citemos las palabras de San Agustín, pastor, que siempre las citamos. Y San Agustín de Hipona decía esto: ama a Dios y haz lo que quieras.
¿Qué se refiere a esto? Así Cuando es. usted comienza a trabajar y a aprender a vivir el gran mandamiento, pastor, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, Haga lo que quiera. vivir en santidad, usted va a ser un fruto. Exacto. Usted va a amarlo, va a amar hacer el bien. En palabras de Timothy Keller, pastor, recuerdo leer algo de Timothy Keller esta semana y él dice, la santificación viene a causa de la justificación. Exacto. No al revés. Y no la justificación Ahí está. a causa de la santificación. Repítalo. Mucha gente piensa... Perdón, pastor. Repítalo. Es que pongan atención a esto porque el orden importa. Exacto. En el caso de la verdad del evangelio, pastor, Exacto. el orden sí altera el producto. Claro, claro. Ojo, escuchemos Entonces, al pastor Eddie, por favor. La santidad viene a causa de la justificación Exacto. y no la justificación a causa de la santificación. O sea, y me encantó, esa verdad fue algo que Buenísimo, dije yo, buenísimo. no hombre, o sea, yo me gocé leyendo eso. Exacto. Porque cuando uno recuerda, y son, mire hermano Carlitos, verdades que aunque son básicas y fundamentales, necesitamos recordarlas constantemente porque Exacto. constantemente las olvidamos. Exacto. Y yo decía, de verdad, yo soy justificado y por eso es que ahora puedo vivir una vida de santidad. Yo no es que vivo una vida de santidad y por eso el Señor me justificó. No. O sea, el Señor a mí no me justifica y a nadie no. Por nuestras obras. Exacto. Por buenas obras o por su conducta santa, ¿verdad? Impecable, inmaculada. No. Sino que el Señor nos toma como estamos así, sucios, podridos, en lo más bajo de la sociedad, en lo más bajo del pecado. ¿Qué más poder decir? Y nos justifica, nos declara justos. Por medio de la fe, obviamente. Exacto, por medio de la fe. Y luego, pues ya podemos empezar. Y pastor, aquí está el problema. Ajá. ¿Qué piensa la gente de afuera? Ujú. Que tiene que componerse primero. Exacto. No, es que primero me voy a componer y después voy. O sea, mi hermano Tengo unos amado. liguitos por ahí, dicen, ¿verdad? Mi hermano amado, venga al taller Exacto, del maestro. Así es. Es que usted no va a poder nunca. Nunca. Es más, nosotros estamos luchando, estamos en el taller del maestro todavía. Así El es. problema es que si nosotros como iglesia le ponemos ese estándar, pastor, mucho más alto que el Señor a veces, muchas veces, pastor. Exacto. Entonces necesitamos revisar esa parte, hermanos. Necesitamos revisar y que nuestra gente se sienta identificada con el evangelio. Así es. Obviamente, tenemos que entender que es el Espíritu Santo, pastor, quien actúa, ¿Quién ¿no? obra? ¿Verdad usted? Pero nosotros tenemos que explicar la realidad del evangelio, hermano Eddie. Así es, hermano ¿Sí? Carlitos. Una realidad que debe ser bien explicada para que la gente no lo comprenda de una forma errada. Tal es el caso del orden que usted acaba de explicar. Pastor, creo que ya tenemos el tiempo, ¿verdad? Así es. Para la cápsula del día, nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio nos va a compartir siempre datos muy importantes que él nos comparte en la cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación. Así que mis queridos hermanos, vamos a la cápsula del día. Adelante. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Una de las cuentas pendientes que tenemos como iglesia, y no me refiero a una denominación, sino a la iglesia evangélica en general, es ser una iglesia intergeneracional. En otras ocasiones ya hemos abordado este tema aquí en Diálogo de Fe y Salvación, pero hay algunas cosas que quiero remarcar el día de hoy. Nuestra sociedad está estructurada para separar las generaciones en actividades escolares y en actividades laborales, comunitarias. Pero la iglesia de Cristo debe incluir personas de todas las generaciones. Bíblicamente estamos unidos desde los más jóvenes hasta los mayores, adorando a Dios juntos, sirviéndole juntos y haciendo vida cristiana juntos. Pero sabe, es una tentación a la que cada día nos enfrentamos como iglesia, de dar cierta prioridad o más prioridad a ciertas etapas de la vida de la gente. Debido a la preocupación, por ejemplo, por el crecimiento saludable de los niños, una iglesia puede llegar a enfocarse mayormente en el ministerio de niños. O tal vez debido a que los adolescentes enfrentan muchos desafíos, el ministerio juvenil puede convertirse en una alta prioridad dentro de la iglesia.
solteros, familias jóvenes, el ministerio para personas de la tercera edad. Cada uno de estos ministerios o cada una de estas etapas de la vida puede convertirse en un enfoque exclusivo de la iglesia y a menudo en una competencia también con otros ministerios dentro de la iglesia. Pero cuando revisamos las escrituras, no encontramos mayor énfasis en una etapa de la vida que en otra, ¿sabe usted? La obra de Dios, la intención de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo no favorecen a una generación sobre otra. Al contrario, todas las generaciones son prioritarias para el Señor. Y todas las generaciones deberían ser prioritarias también en la iglesia. Hay una lectura preciosa en el Salmo 148, versículo 12 y versículo 13. Y dice: los jóvenes y los ancianos y los niños alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso, su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Creo firmemente que es una cuenta pendiente que tenemos como iglesia de ser una iglesia que sea una iglesia intergeneracional. Y que cuando pensamos en una iglesia intergeneracional hay tres cosas importantes. Primero, considerar que todas las etapas de la vida son igualmente valiosas. No hay una etapa de la vida de las personas que sea más valiosa que otras. Segundo, evitemos estereotipos de diferencias generacionales. Muchas veces los ancianos quieren hacer que los jóvenes encajen en estereotipos de ellos, ¿verdad? O los jóvenes quieren encajar también a los ancianos en estereotipos de ellos. Y eso es claramente un error que muchas veces sucede dentro del seno de la iglesia. Número 3, debemos como iglesia planificar actividades que incluyan a todas las edades. Y así podremos empezar a trabajar en ser una iglesia intergeneracional. Dios quiere que su iglesia en la tierra incluya a cada grupo de edad. A cada joven, a cada niño, a cada adulto, cada mujer soltera, cada hombre que enviudó, cada anciano que está ahí, debe ser parte activa e involucrarse en el accionar de la iglesia. Y este no es solo el deseo de Dios, sino también su plan. Cada generación debe dar forma a la próxima generación para que cada uno conozca los actos poderosos de Dios y lo adoren. Pero no cada uno por separado, sino que lo adoremos todos juntos. ¿Cómo está su iglesia en cuanto a esto? ¿Su iglesia es una iglesia intergeneracional? ¿O en su iglesia se le da prioridad a ciertas generaciones? Es hora de revisar nuestro accionar como iglesia y tomar papeles en el asunto. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta dialogando sobre el atractivo de las relaciones. Así es. Qué importantes son las relaciones en la vida del discípulo de Cristo. Así es, porque es el vehículo, pastor, el cual va a servir para poder tener contacto con las personas y en ese mientras van, ¿sí? En ese constante mientras van, hagan discípulos. Exacto. Se nos va a dar entonces la oportunidad. Correcto. Y hay algo bien importante en esto de las relaciones, hermano Carlitos. La terminología, mire, que elegimos determina el tipo de expectativas que comunicamos a la gente. Uh-huh. Y algo bien importante, quiero leerlo textualmente. Nuestra definición de discipulado determinará el modelo que usamos para ser discípulos. Exacto. Dado que esta definición de discipulado está centrada en las relaciones, es importante que la entendamos bien y que sepamos ver por qué se diferencia de otros métodos de discipulado. Y cuando hablamos de relaciones, hermanos, hay algo bien importante dentro de todo esto. Y una cosa que sinceramente desde la primera vez que lo escuché, yo no recuerdo dónde fue la primera vez que lo escuché, hermano Carlitos, pero sí recuerdo que cuando lo escuché me fui a investigar todavía qué significaba y descubrí cosas importantes, que es el tema que tiene que ver con las relaciones intencionales. O sea, de que en cada relación personal que usted tenga, laboral o familiar o de amistad, usted tiene que ser intencional como discípulo. Uh-huh. ¿Ya? O sea, usted tiene que permanecer de cierta forma enfocado. Exacto.
con miras a que todos aquellos que tienen una relación con usted se conviertan no en otra cosa, sino en discípulos de Jesús, ¿verdad? Exacto. Y eso tiene que ver con las relaciones intencionales. Básicamente, mira, intencional significa que los participantes se encontrarán de forma regular, una vez por semana quizás. Usted va a ver ahí la forma, hermano Carlitos, de encontrarse y hablar, conversar, ¿verdad? De forma natural con las personas sobre el evangelio y sobre la vida. ¿Ya? Porque usted no me dejará mentir, hermano Carlitos, que con muchas personas, antes de compartirles el evangelio, ¿verdad? Empezamos a hablar de un montón de cosas. Ya empezamos a hablar de la vida, empezamos a hablar del trabajo, pero conforme van avanzando las relaciones, se va abriendo el corazón de ambos, ¿ya? Se va abriendo el corazón de ambos, porque ese es un tema también importante, el tema vulnerabilidad. Ya no presentarnos como los supersantos, como decíamos, sino como personas vulnerables, como personas que todavía seguimos necesitando. Exacto, seguimos necesitando la gracia del Señor. Al igual que cualquier otro pecador que no se ha arrepentido, nosotros también necesitamos la gracia del Señor para caminar día con día. Es importante entender, mis hermanos, que necesitamos cambiar nuestra concepción acerca de cómo ser discípulos. Así es. Y tenemos que entender, querida familia, que nosotros no vamos a ser discípulos de la noche a la mañana. Exacto. El factor tiempo es importante. Así es. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender la insistencia. Amén. En la relación, en el estar, en el decepcionarse. ¿Sí? Sí. Porque eso es parte también. Tropezones. Exacto, pero hay que estar ahí, hermano Eddie. Es que precisamente eso es discipulado. Sí. Es que escuche bien, cuando Pedro estaba en su momento crítico, el Señor lo restauró, el Señor estaba ahí. Ya, el Señor tenía todas las facultades para decirle, mira vos, Pedro, andate por donde viniste, ¿verdad? De aquí. Ya, exacto, ya no te quiero ver aquí. No, pero lo restauró. Me haga paz. Exacto. Me haga paz. Ya, o sea, 3 veces. Y precisamente esa es una de las partes fundamentales del discipulado, hermana Carlitos, en donde necesitamos restaurarnos, exhortarnos en amor, redarguirnos, confrontarnos amorosamente, hermano Carlitos. Imagínese usted, Pedro, después de 3 años y medio, pastor, de haber andado con el Señor. Exacto. Tremendo, ¿no? Y en el mero día, ¿qué dice? Me voy a pescar. Vámonos a pescar otra vez al lago. Imagínese, mire pastor, Pedro había pasado 3 años y medio. Y hablemos otros días más ahí, pastor. Exacto. Pentecostés y todo esto. Pedro había pasado sin voltear a ver el lago, ¿verdad? O las redes de la pesca. Porque él estaba ya seguro que él se iba a convertir en un pescador de hombres. Exacto. Ya él dijo, yo voy a pescar hombres. Pero me imagino, el Nuevo Testamento no dice más, ¿verdad? Pero me imagino a Pedro viendo a su maestro crucificado, a su maestro muerto. Ya, decir, resucitado. Bueno, mucho, pero no funcionó. Exacto. No funcionó, vámonos. ¿No? Y se arrastró a otros ahí. Claro, ya lo habían visto resucitado. Exacto, ya no funcionó, mucha, vámonos. Vámonos a lo que hacíamos antes, ¿va? Qué tremendo, hermano Carlitos, de verdad. Pero de verdad ahí es donde se ve el amor y la gracia del Señor. Exacto. En el proceso discipular. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo ahí, pastor? De que siempre necesitamos. Exacto. O sea, el apóstol Pablo, en una vida ya madura en la fe, pastor, dice que es el primero en la lista de los pecadores. Exacto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cómo le explicamos esto a los super santos? No sé. Que Pablo el apóstol tenía necesidad del Señor. Escuche, a medida que Pablo escalaba y alcanzaba más madurez, Pablo era más consciente de su pecado. Y eso es lo que sucede. O sea, Pablo se veía como el peor de los pecadores. Exacto. Pablo es de aquellos que al nivel de expresar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Exacto. ¿Ya? Y que era el primero. El primer lugar. Exacto. El campeón. Imagínese usted. Pablo. Conciencia de pecado. Aquí nos deja bien claro usted una de las doctrinas fundamentales de las escrituras, ¿verdad? Usted, que tiene que ver con la caída del hombre, pastor. Exacto. La depravación moral de la humanidad, ¿no? Usted, o sea, el humano, somos pecadores, somos malos. Así es. Tenemos tendencias, hemos sido justificados por medio de la fe, pero esa lucha está ahí. Sí.
Nuestra tendencia natural hasta que cambia nuestra naturaleza es buscar el pecado. Ahora, hermano Eddie. Ahora, bueno, dentro de todo esto, hermano Carlito, dentro del discipulado hay un elemento clave y esencial que el Señor hizo también mucho énfasis sobre ello, aunque muchas veces nosotros lo pasamos por alto, y es el tema multiplicación. Exacto. Multiplicación. Cualquier definición del discipulado que se precie debe contener el concepto de la multiplicación. Es que va de fondo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo incluyó dentro de la gran comisión. Cuando Él dice, vayan y hagan discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones. O sea, el Señor no nos mandó a un pueblito, ¿a usted? ¿Ya? El Señor nos mandó, o sea, el campo misionero es enorme. Por ende, el Señor sabía que el elemento multiplicación es clave en el proceso discipular. Es más, las ilustraciones que el Señor utiliza, como por ejemplo la mies es mucha, la mies, los campos están blancos. Exacto. O sea, las rogar ilustraciones. al Señor de la mies para que envíe obreros. Esa mies tiene que ver con cosecha, tiene que ver con personas, tiene que ver con bastante. Exacto. Sí. Y mire, hermano Carlitos, dentro de todo esto, Gary Kuhne da una definición acerca de eso, una frase que es muy bonita para hacer énfasis aquí sobre esto. Hacer discípulos es trabajar en la vida de un cristiano para que madure espiritualmente y también para que se reproduzca espiritualmente hablando. Exacto. Y esa es una de las bases fundamentales del discipulado, que somos discípulos para ser discípulos de otros. ¿Ya? O sea, no somos discípulos para sentarnos en una silla a escuchar algo, ¿verdad? Ustedes, o sentarnos en una banca a escuchar mensaje o a escuchar cómo canta un grupo alabanza. No, somos discípulos para ir por otros y que estos otros también se conviertan en discípulos de Jesús. Debemos tener en cuenta esta norma y tenemos que hacer que se convierta en la expectativa de todo discípulo. Ahí está. Y eso es, mire, todo discípulo debe tener como expectativa esto, que reproducirse en la vida de otro. Hacer discípulos es asegurar la multiplicación. Y yo creo, pastor, que esa es una de las tareas de los ministerios hoy en día. Transmitir esa pasión. Exacto. Y miren, pues, familia, volvemos al punto y perdonen que seamos un poco reiterativos con esto. Cuando estamos hablando de esta multiplicación, estamos hablando de que los encargados de ellos somos todos. Exacto. Todo el sacerdocio universal. Del creyente. Todas las personas. Si usted no está haciendo discípulos intencionalmente, algo no está bien, pastor. Así es. Algo no está bien en la fe. Sí. Eddie, algo no está bien en la fe, pastor. Sí. Ayer leíamos un poco acerca de eso con relación a lo que se está trabajando en la célula, ¿verdad usted? Pero a lo que quiero llegar de que es que el problema es que vemos la multiplicación desde una perspectiva, pastor, no creíble. Ahora, mire, ves. Hay una frase de la enseñanza que tuvimos en estos días, una enseñanza que tuvimos en estos días que a mí sinceramente me dije Cinchación. Exacto. Y ya cuando dice una misión tiene el peso de la persona que la da. Que la da. Uh-huh. Ahora pregúntese usted, ¿qué peso tiene la misión de Jesús? Bueno. No, hombre. Mire, Pastor, Jesús, el mejor que ha vivido entre todos nosotros, amén, el Dios Todopoderoso encarnado, nos está diciendo toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Exacto. Ya, vayan y hagan. Exacto. Ya, o sea, es como que Él nos haya dicho, pastor, miren mucha, yo tengo todo el poder y ustedes son mis hijos, vayan. Van a ir representándome a mí, no van a ir a compartir un mensaje de ustedes. Exacto. ¿Ya? Entonces, qué importante es, hermano Carlitos, de verdad, que nosotros entendamos, porque muchas veces parece que nosotros los creyentes como que no terminamos de mire, engranar. Yo creo, pastor, ¿no? Que hay un punto clave aquí y espero me comprendan los hermanos que nos escuchan en el nombre de Cristo Jesús, pastor. Una pregunta muy importante que el pueblo de Dios debería hacerse hoy es la pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? École. Y luego le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Uh-huh. ¿Quién dice usted que es Cristo? ¿Cuál es su definición de Cristo? Sí. Es que ahí está el punto, pastor. Porque en base a lo que usted crea de Cristo, en base a eso, con base en eso, usted va a seguir o va a dejar de seguir las enseñanzas de Jesús.
Exactamente. Porque déjeme decirle algo. No podemos nosotros considerarnos seguidores de Jesús si no estamos haciendo lo que Él nos dijo que hagamos. ¿Qué nos dijo Él que hagamos? Bueno, cuando el Señor llama a sus discípulos, Él les dice, vengan a mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Bueno, pues ahí está intrínsecamente metida la gran comisión. Y cuando Él se va, pastor, antes de que usted vaya a la resistencia, las últimas palabras de alguien cuando muere son sumamente importantes, ¿no? O de que alguien se va de esta tierra, ¿no? Hechos 1:8. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de irse? Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. y me seréis testigos En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué más queremos? Yo creo que hay una... Pastor, ¿qué parte no entendemos? No, mire, yo creo que hay una concepción... Perdón, hermanos, pero hay una concepción errada de Jesús. Muchas veces errática, pero bueno, vamos a regresar con las conclusiones de este No está tema. bueno, pues. ¿Ah? No está bueno, Perdón, ¿qué dije? pero bueno. No, No, sí, broma. Vamos a ver, interrumpí. Vamos a... Ya me quitó la inspiración usted. Pero bueno, vamos a ir a la resistencia. Hoy quédese con nosotros. Vienen las conclusiones de este tema acerca de la multiplicación en el proceso discipular de la iglesia. Por favor, quédese con nosotros. Ayúdenos compartiendo esta transmisión. Por lo pronto vamos a la resistencia que nos la presenta el pastor Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe, que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bienvenidos a La Resistencia, la Biblia, la ciencia, el genoma humano, el ADN, la historia, la arqueología, la medicina, el sentido común, la naturaleza. Todo esto nos dice que solo hay dos sexos, varón y hembra. La creación misma nos lo indica. Familia, estemos atentos. Todo lo demás que usted escucha es mentira y son inventos políticos para establecer sistemas en la humanidad, los cuales tienen que ver con la degeneración y la decadencia del ser humano. Asimismo, con la reducción del ser humano en la tierra. Y en este momento le queremos animar a usted que no haga caso a ningún tipo de estas cosas, ¿sí? No le haga caso a estos movimientos políticos, los cuales lo único que quieren es establecer sus ideologías. No le haga caso a esas mentiras. Enseñe la verdad. Enseñe en su casa. Enseñe a sus hijos la verdad. Y no tenga miedo, ni tenga temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Ánimo. Esta fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe, que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, estamos de vuelta, queridos hermanos y amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo de Fe y Salvación a través de las distintas plataformas por donde usted esté conectado con nosotros, ya sea a través de Amigos TV, a través de Facebook Live o a través de la radio. La verdad es un privilegio enorme para nosotros compartir este tiempo con ustedes. Seguimos conversando, hermano Carlitos, sobre la multiplicación en el proceso discipular.
Qué importante, hermano Carlitos, es considerar el elemento multiplicador, porque como ya decíamos, cualquier definición de discipulado que no integre o que no contenga un elemento de multiplicación no es del todo correcta y no es del todo bíblica. En lo personal, pastor, yo creo en la multiplicación. Yo creo en la multiplicación. Fíjese que hoy en día se dan diferentes corrientes y muchas corrientes en donde iglesias de un corte conservador, pastor, le temen a esto por el temor a que los relacionen o los conecten, ¿verdad? Ustedes con diferentes posturas hoy en día o corrientes teológicas que llaman liberales. multitudes. Exacto, pero miren, pues, no perdamos de vista y tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque escuchamos a un montón de iglesias decir ahora, es que nosotros no crecemos porque somos de la sana doctrina y porque aquí predicamos el pecado. Miren, pues, señores, es que el evangelio está implícito el problema del pecado. Eso está implícito ahí, ¿sí? Pero cuidado con escondernos en esa falsa bandera, pastor. Así es. Escondernos en esa falsa bandera y no tener esa iniciativa propia de cada uno de nosotros de buscar personas, pastor, y hablarles del Señor. Correcto, así es. Y con miras, no con miras nada más a que se conviertan, sino con miras a que se hagan discípulos de Jesús. Y hay algo importante aquí, hermano Carlitos. Muchas veces nosotros mismos hemos visto, hermano Carlitos, que estamos nosotros enrollados o estancados en procesos discipulares obsoletos, hermano Carlitos, que no funcionan. Exacto. O en formas discipulares que no funcionan, que están ahí. Y hay algo bien importante dentro de todo esto. Ya John Stott en Cristianismo Básico dice que hay modelos discipulares que pueden rayar en la insensatez. ¿Por qué? O no es insensato repetir una y otra vez un modelo concreto y esperar que los resultados vayan a ser diferentes cuando no ha funcionado por años. Como hace recientemente se hizo muy, muy conocida una frase en un país de Sudamérica ahorita, pastor, por su asunto político, ¿verdad? Usted? No puede suceder algo distinto si seguimos haciendo lo mismo. Exacto. O sea, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces necesitamos evaluar, necesitamos hacer un análisis muy sincero, ¿verdad? Usted de cómo estamos haciendo las cosas y acorde a ello tenemos que actuar. Y hay que cortar cosas, hombre. Y si es que tenemos temor a cortar cosas. Es que a eso iba yo, Pastor Carlitos, que si es necesario cambiar, modificar algunas cosas, siempre y cuando el evangelio no se cambie, ¿no? Eso es no negociable, el evangelio, pero modelos, formas, pueden implementarse de diversas formas, ¿verdad? Y la forma y el modelo y la forma número uno es el chip que tenemos en la cabeza un montón. Exacto. Que piensan que solo a través de cultos es que la cosa funciona. Exacto. Ese es el primer gran problema que hay, ¿verdad? Así es. Mire, la multiplicación y el crecimiento funciona a través del involucramiento de toda la gente. Así es. Si usted piensa que solo con el trabajo del pastor algo va a funcionar, es mentira. No, así no funciona. El Señor no llamó caciques. De hecho, yo creo que la función discipular en ninguna iglesia funciona solo con el pastor. Si no se involucra toda la iglesia en hacer discípulos, no van a alcanzar su comunidad, no van a alcanzar su ciudad, pero si todos nos involucramos, vamos a llegar más lejos, vamos a alcanzar más personas para el reino del Señor. Y hay un modelo, hermano Carlitos, dentro de todos los modelos discipulares ya abordamos el modelo de Jesús, el modelo de Pablo. Hay un modelo bien especial que podemos traerlo al contexto local nosotros hoy en día y que es el modelo de Pablo y Bernabé. O Bernabé y Pablo. Y hay un detalle, fíjese, pastor, que a mí me llamó la atención del modelo de Bernabé y Pablo. Que a veces cuando el apóstol Pablo tiene un papel protagónico, se menciona primero Pablo. Pero a veces cuando es Bernabé quien tiene el papel protagónico, concretamente en el libro de los Hechos, ¿verdad? Se menciona primero Bernabé. Y hay distintas situaciones, fíjese usted, qué bonito es ese modelo para implementarlo actualmente, ¿verdad usted? Porque lo que vemos en el libro de los Hechos, en el modelo de Pablo, Bernabé y los demás que andaban ahí, era que cada uno tenía como distintos dones, distintas áreas de trabajo o de influencia, podríamos decir, ¿verdad? Y ellos no tenían ningún problema en que el otro tomara el protagonismo en cierto momento de la historia. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me imagino que quiero pensar, según lo que dice el libro de los Hechos, que estaban conscientes. Y usted puede revisar el libro de los Hechos, la historia en el libro de los Hechos, la historia de la iglesia primitiva y concretamente Pablo y Bernabé, y usted se va a dar cuenta que a veces se menciona a Pablo primero,
y a veces Bernabé. A veces el libro de los Hechos dice que es Lucas quien escribe, ¿no? El doctor. Muchas veces el doctor Lucas dice Pablo y Bernabé y otras veces dice Bernabé y Pablo, ¿verdad usted? Y eso le da cierto énfasis al protagonismo que cada uno de ellos tenía en determinadas situaciones o en determinados momentos de su vida. O sea, no está enfocada la cosa solo en uno. Correcto, perdón. Correcto. Entonces, y eso es importante. ¿Por qué? Porque hay un detalle que hemos venido abordando, hermano Carlitos, desde hace algunos días. Y es el tema el tema jerárquico. ¿Ya? Mire, a mí me gustaría pensar, pastor, está el cuadrito completo aquí, pastor, de aquellos números que hemos mencionado a grandes rasgos nosotros. Sí. Que me gustaría que los analizáramos ahorita, porque ya nos queda poquito tiempo, ¿verdad usted? Pero pongan atención, por favor, de este cuadro, el cual tiene que ver con la evangelización por adición versus la multiplicación de discípulos. Hablemos de un evangelista que predica al año y en el año un evangelista ganó 365 almas. De barato, una por día. Hablemos así. Durante el año 1, voy rapidito, pongan atención. Y luego en el otro lado tenemos la persona que hace discípulos. Y es que aquí hay un efecto, tenemos que hacer un efecto, perdón por la interrupción, tenemos que hacer aquí un efecto de comparación. De comparación. ¿Quién puede tener más impacto en la tarea de discipular de la iglesia? ¿Un evangelista que gana 365 almas al año o un pastor discipulador que dice, no nos refiramos a la figura especial de pastor, sino una persona que hace 2 discípulos. 2 en el año. Pero discípulos. 2 discípulos en el año, verdaderos. Versus un evangelista de 365. Que tiene 365 conversiones en el año. Año 1, 365 evangelistas. Así es. 2 discípulos. Año 2, 730, 4. Sí, porque eso hay que tomar en cuenta que esos 2 discípulos van a ir a hacer otros 2. Exacto. Porque y están este evangelista entrenados de se le esa forma. suma los otros, los 365 de cada año, ¿no? Así es. Mire, año 3, 1095, 8 discípulos. Así es. Porque hay un efecto multiplicador ahí, ¿verdad? Esos 8 van a ir a hacer otro. Exacto. Bueno. Año 5, 1825, 32. Año 6, 2190. Mire, pareciera que es abrumador, pastor. 2190, 64. Año 7, 2555, 128. Año 8, 2920, 256. Mire, año 9, 3285, 512. Año 10, 3650, 1024 discípulos. Ya llegó a 1000. Ojo. Por lo menos. 11, 4015 almas. 2048 discípulos. Ojo. Cuidado. 12, 4380 almas. Ajá. 4096 discípulos. 13, 4745 almas. 8192 discípulos. Superó. En el año 8, en el año 13, lo pasó. Pero mire, el 14, 5110. 16.384, 15, 5.475, 32.768, 16, 5.840, 65.536. Significa que el proceso discipular multiplicó 10, 20 veces más. Y aquí hacemos una vez más honor a lo que hemos venido hablando. Exacto. ¿Ya? De que es un proceso que toma tiempo. En el año 13 superó. Exacto. Es un proceso. Imagínese usted, hermano Carlitos, pasar 8 años para tener un poquito más de 200 personas discipuladas, pero bien discipuladas, ¿ya? Entonces, qué importante, hermano Carlitos, es, si usted quiere, puede hacer los números ahí en su casa, ¿verdad? Y sumarlos y multiplicarlos. O nos escriben y se los mandamos. También le podemos mandar ahí un screen del ¿Sí? del cuadro. Pero qué importante, hermano Carlitos, de verdad es que todos nos involucremos en hacer discípulos. Principalmente porque muchas veces, fíjese, hermano Carlitos, que en el contexto contemporáneo, al menos aquí en el oriente del país, muchas veces la tarea del evangelista está totalmente desconectada de la tarea discipular. Exacto. El evangelista va, predica un mensaje de choque, porque ese es el tipo de mensaje que lleva el evangelista, ¿verdad? Y que está bien, funciona sí. Y no descartamos que se puede usar, o sea... Exacto, ¿ya? Pero hay un dato importante. Cuando nosotros vemos la acción de los evangelistas en el Nuevo Testamento, están ligados estrechamente
a una labor pastoral. Exacto. Y a una labor discipular, a una labor de entrenamiento. Ya, de tal manera que la labor del evangelista no debería estar nada desconectada de quien se va a encargar de llevar a la madurez a esta persona. Exacto. Ya no, que muchas veces el evangelista ya ni sabe qué onda, qué pasó con los 10 convertidos que hubieron en aquella campaña, ¿verdad usted? Ya cuando nos compete a nosotros velar por el crecimiento, por el avance, por el desarrollo y por el alcance hacia la madurez que estas personas tengan. Así es, hermano Eddie. Bueno, el tema da para más, pero ya hemos llegado al final del programa y vamos allá a finalizar. Solamente antes de terminar con la conclusión final, pastor, saludamos ahí a los hermanos que se han conectado. Así es. El pastor Douglas Osorio. Así es. También nuestra hermana Mirza Arellanos. Un saludo especial. También nuestro hermano Philly Bustamante desde Dallas, Texas. Hasta Dallas, Texas. Ciudad de los Mavericks de Dallas, así pastor. Es, los Dallas Mavericks. ¿Ah? Así que un saludo especial a nuestro hermano. Ahí está Luka Doncic. Con todo. Con todo. Así que. Y también a hermana Lucy Mazariegos. Un saludo a hermana Lucy Mazariegos, que está ahí siempre en Diálogo de Fe y Salvación. Y gracias a todos, de verdad. Hay muchas personas que no se reportan. A través del canal, pastor. Exacto. Muchos. Un saludo a todos. Gracias por estar con nosotros. Esperen por ahí unos temitas. Viene de cierre de año. Acorde a la época. Picantíos. También de los Dallas Cowboys, dice el hermano. Mira. Ah, sí. Dallas Cowboys. Correcto, sí. Y el FC Dallas. El FC Dallas. Jugó el Pescado Ruiz ahí. Por así cierto, que sí. El Pescado Ruiz fue ahí goleador. Así es. Así que gracias a todos, pastor. Palabras finales. Un gusto poder compartir este tema con todos ustedes, de verdad. Hemos aprendido un montón, hermano Carlitos, en este proceso y yo creo que es importante seguir poniendo este tema sobre la mesa. En algún momento lo traeremos de vuelta. Estén pendientes, ¿verdad? Porque es un tema muy difícil de agotar. ¿Sí? Así es. Y creo que cuando vamos a la Biblia los temas siempre son así, difíciles de agotar en una serie, en un mes o en un determinado tiempo. Así que estamos contentos yo personalmente estoy contento de abordar este tema con usted y que nos haya bendecido tanto. Amén. Gracias, hermano Eddie. Así es. Gracias a todos los hermanos que estuvieron pendientes de Diálogo de Fe y Salvación. Y yo sí quiero finalizar con esta reflexión. Creo que es importante que revisemos el modelo discipular que estamos utilizando. Así es. Y el modelo misional que la iglesia de hoy está trabajando. Es fundamental revisar esto y no tenga miedo de hacer cambios. Exacto. Si una rama está seca, córtela. Bueno, esto fue Diálogo de Fe y Salvación, siempre recordándoles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.